Estamos ya en comunicación con Alberto Hayenrauter, que es doctor en Relaciones Internacionales, posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas, profesor titular de Geopolítica. Muy buenas tardes, Alberto. Mabel Echavarría aquí, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Mabel? Gracias por llamar. No, a usted por atendernos. Muy bien. No, por favor. Bueno, hablamos siempre de las guerras en Ucrania o en Israel, y ahora vamos a dedicarnos un poco, si le parece, a analizar un poco lo que nos está pasando como país y hacia dónde estamos yendo. Después de la asunción del presidente Milei en el día de ayer, hubieron algunas líneas, primero por las personas que han venido, ¿no? Un poco Sí. Estamos en un lugar distinto aparentemente del que estábamos con la anterior administración. Y después los dichos de la canciller Mondino de acercarnos a OCDE y salir un poco de los BRICS, que era donde estábamos instalados. Cuéntenos, denos su impresión de todo esto. Bueno, la política exterior es un tema que fue bastante insuficiente en los debates electorales por la presidencia. Casi no se habló de política exterior. Es cierto. Y ello se entiende en función de la primacía de los problemas internos. O sea, difícilmente podemos tener una política exterior si no tenemos una política interior, ¿no es cierto? Totalmente. Esto me hace acordar un poco lo que decía el alemán Spengler cuando decía que la verdadera política es la política exterior, porque cuando uno tiene una política exterior coherente, ordenada, es porque hacia adentro se es coherente y ordenado. Es lo que no ha pasado en Argentina, de manera que hubo muy poco debate sobre política exterior. El entonces candidato Milei, hoy presidente, sostuvo algunas líneas un poco ideológicas que posteriormente la actual canciller Mondino las moderó, siendo, me parece, más economista ella que él, incluso, puesto que como línea de política exterior puso la economía por delante. Es cierto. Algo que es necesario porque hay una cuestión, Mabel. Argentina necesita ser un jugador en política internacional de acuerdo a su alta viabilidad y desarrollo relativo. Lo que quiero decir es que es anormal que un país con las condiciones de Argentina, un estado casi continental, con alta viabilidad y desarrollo relativo, no es que lo tenga, sino que tiene alta viabilidad y desarrollo por las condiciones que tiene, no puede jugar un papel casi lateral en la política internacional. Argentina prácticamente no está en ningún escenario, y en el rubro geoeconómico, la participación de Argentina en el comercio internacional es 0,25%, o sea, muy poco. El comercio internacional, según datos de la UNCTAD, de la ONU, es aproximadamente 30 billones de dólares. Bueno, el 0,25 corresponde a Argentina, o sea, muy escaso. El problema es que hace por lo menos una década que Argentina tiene como estacionado su comercio internacional en una cifra que oscila entre los 60 y los 80 mil millones de dólares de exportaciones y más o menos lo mismo en importaciones. De manera que va a haber que trabajar mucho. Yo estoy hablando mucho de economía, porque la política exterior de este gobierno, si quiere captar mercados, capitales, tecnologías, va a tener que centrarse mucho en la economía, ¿no? Totalmente, que es lo que necesitamos, obviamente. Claro. Y el punto es cómo ganar mercados, cómo subir esta cifra, por lo menos, no sé si el doble, pero durante estos 4 años, tener una participación mayor, ganar mayores mercados. Hay algo que a veces no se tiene en cuenta. Los 3 principales socios comerciales de Argentina son China, Brasil y Estados Unidos. O sea, son países, mercados muy dinámicos. Esto es importante tenerlo presente. El 50% del comercio de Argentina, tanto en materia de exportaciones como de importaciones, está relacionado con estos 3 actores prósperos y dinámicos en temas de comercio, ¿no? Con mercados grandes. Después está la Unión Europea, los países del ASEAN, o sea, de la zona del sudeste asiático, la comunidad de naciones de Asia. Después están los de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. En fin, o sea, hay algo importante, Mabel, que a veces no se señala. Argentina, si bien ha crecido poco en
no ha aumentado mucho su participación en el comercio, tiene muy pluralizado su comercio. No están depositados solamente en una plaza. Claro. Y esto es importante, el punto, la pregunta. No es el caso de Venezuela, por ejemplo, que es una sola cosa. O el de México. O el de México también. México tiene muy norteamericanizado su comercio. Por lo tanto, es bueno por un lado, porque tiene una economía pegada a la de Estados Unidos, pero por otro lado hay cierta vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Sobre todo si en el Congreso deciden ajustar cuestiones relativas con el comercio con México. De manera que este dato me parece importante de Argentina. Tiene un comercio geográficamente pluralizado, digamos, ¿no? Ahora hay que ver cómo se levanta esto, y aquí entra algo que me parece importante: el trabajo del servicio exterior, los embajadores, los servicios que de Argentina fuera, que van a tener que trabajar mucho más allá de los hoteles, para ganar mercado, ¿no es cierto? Porque para eso están los embajadores. Los embajadores no están solamente para lo meramente diplomático. Pero claro, son nuestros representantes de negocios, casi. Sí, yo siempre recuerdo, salvando las diferencias, ¿no? A Estados Unidos en la década del 90, durante el gobierno del demócrata Clinton, cómo trabajó Estados Unidos una vez que ganó la Guerra Fría para tener una preponderancia económica en el mundo, y así fue que firmó acuerdos de libre mercado por todos lados. Clinton fue un presidente económicamente exitoso en relación con sus vínculos con el mundo. Y ahí está es la economía estúpida, ¿no? Claro, perfectamente. Fue una política exterior basada en el segmento económico, no en el segmento estratégico, más allá de que no abandonó el segmento estratégico, pero en Estados Unidos todo estuvo puesto en la Secretaría de Comercio. Bueno, algo parecido, salvando las diferencias, obviamente. Habría que hacer acá, ¿no es cierto? Pero lo importante es no convertir la política exterior en una cuestión ideologizada, y que sea una política exterior multivectorial y pragmática. Totalmente. Bueno, a mí me parece que en ese sentido la canciller Mondino, decíamos al principio, ¿no? Zanjado un poco esos primeros exabruptos de Milei con respecto a Brasil y a China, que son dos de los socios. Bueno, Brasil es el socio más importante, el 50% de nuestras exportaciones van a Brasil. Y más allá de las ideologías, como te decía, bueno, esto es un tema de comercio exterior, no de otra cosa. Pero para eso es sumamente importante este tema de las relaciones exteriores, porque hay que abrir la cabeza a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Para poder ubicarse y saber hacia dónde vamos a ir en ese sentido. Esta administración aparentemente parece que va a abrir un poco el panorama con respecto a lo que veníamos teniendo. Sí, el tema es normalizar un poco también la política exterior, normalizar todo. Nosotros tenemos que tener vínculos con todos los países del mundo, y no tenemos que tener tantos idearios, ¿no es cierto?, ideología. En este sentido me parece que el papel de Mondino, por lo menos hasta ahora, ha sido interesante porque ha moderado un poco a ese primer Milei, ¿no?, que habló de relaciones con Estados Unidos e Israel. Está bien, pero el mundo... pensar la política exterior desde la ideología es un dato del siglo XX, es algo muy ya vetusto, perimido, ¿no es cierto? Hoy importa más para un país como Argentina tener una práctica o pragmatismo en política exterior. Fíjense ustedes que China, que es el segundo actor del escenario internacional, posiblemente se convierta en el primero en una década o dos. Tiene una relación comercial enorme con la Unión Europea y con Estados Unidos, o sea, dos espacios occidentales, liberales, comercian con un actor autoritario donde hay leninismo de mercado, que es China. No hay allí un idealismo, ¿no es cierto? Hay comercio. Hay conflictos, pero por ejemplo el intercambio comercial de la Unión Europea con China es de 800.000 millones de dólares. Solamente allí. ¿Qué tal? De manera que esto es para mirar un poco cómo el pragmatismo va por delante de la ideología, y es lo que debería tener presente la actual administración. Yo creo que lo va a tener, y tampoco hay que irritar a los vecinos, por ejemplo a Brasil, porque nuestro principal socio es el actor pivot en América Latina, que es Brasil, y Brasil
mucho mercado y tiene conexión con el mundo, de manera que es nuestro principal socio, es del Mercosur, y de manera que allí podría haber novedades en cuanto por ahí a aproximarse a algunas de los deseos que tiene Uruguay, ¿no es cierto? O sea, dentro de la unión aduanera imperfecta que es el Mercosur, por allí dar lugar a acuerdos con otros países, o sea, bilateralizar de alguna manera el Mercosur. O sea, hay varios caminos, pero lo importante es normalizar la política exterior, que se trabaje en relación con la captación de mercados, tecnologías, por ejemplo. Argentina es un país que América Latina se ha ido quedando un poco atrás en tecnologías mayores. Este es un desafío importante. Hay que captar tecnología, de manera que son grandes los retos. Son desafíos interesantes. Este tema de la OCDE, Alberto, nosotros estábamos con el tema de los BRICS. Supuestamente, bueno, Mondino, muy diplomática en ese sentido, más allá de ser economista, decía que, bueno, no estaríamos entrando a las BRICS porque habían pedido un ingreso de dinero que, bueno, el lema de este gobierno parece es no hay plata, ¿no? Pero sí comenzaba el trabajo como para ingresar a la OCDE. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y la importancia de estar en la OCDE? Bueno, la OCDE es una organización ya muy antigua, de principios de los años 60, reúne aproximadamente 35 países industriales, y la función de esta entidad intergubernamental es coordinar políticas sociales, económicas, de cooperación. Bueno, allí no es que entró Argentina, se puso en el lugar de adhesión. El ingreso de Argentina a la OCDE, que podría redituarle algunos beneficios con el tiempo, puede durar años, Mabel, no es que se convirtió en miembro pleno, esto puede durar años. Pero es un dato, yo diría, relativamente interesante. ¿Por qué digo relativamente interesante? Porque mucho depende de lo que haga Argentina en materia de construcción de poder nacional. O sea, nosotros podemos declamar muchas cosas, pero si no aumentamos nuestro poder nacional, o sea, los sectores de tecnología, energía, cadenas de suministro, tecnologías mayores, bueno, difícilmente vamos a poder conseguir lo que queremos. Y el ser parte de una organización importante puede llegar a ser un formalismo, ¿no es cierto? Y en relación con lo que usted señala del sur global, el BRICS, ¿no? Bueno, esto también es un poco, deja ver cierta contradicción. El sur global también tiene un carácter ideológico. El sur global, con China y Rusia fundamentalmente como miembros fundadores, el BRICS, estamos en el BRICS. Y la India y todo lo demás, ¿no? Claro, tuvo un sentido relativo con tratar de balancear el poder de los Estados Unidos, o sea que hay una cuestión ideológica allí. Lo que sí puede servir a Argentina, sin ser parte del BRICS, porque como ha dicho esta administración que asumió ayer, no va a ser parte del BRICS, pero tampoco cerró las puertas en relación con la obtención de beneficios dentro del espacio sur global. Por ejemplo, el BRICS tiene un banco de desarrollo que podría eventualmente proporcionar capitales a Argentina, porque Argentina es un país que necesita capitales. Y que no tiene crédito en ningún lado. Y esto podría funcionar dentro del sur global, más que BRICS, sin ser parte de él, ¿no es cierto? Porque si Argentina pasa a ser parte del BRICS, también aquí volvería a ideologizar su política exterior, y creo que no hay que caer en ese desacierto. Totalmente. El que nada tiene, y en ese caso está la Argentina, tiene que estar en todos lados, ¿no? Y tratar de insertarse y, como decía usted, de comenzar a surgir en todas aquellas cosas que están latentes pero que todavía no pueden despertar. Parece ser, Alberto, que bueno, el tema de la energía podría tener algún viso, algún signo positivo hacia adelante, ¿no? Podría haber... Sí. Bueno, sí, Argentina tiene dos activos estratégicos sumamente importantes. Gas, petróleo por un lado, y por otro lado recursos como el litio. O sea, podría rentabilizar sensiblemente Argentina
activos estratégicos, porque son activos que el mundo necesita. Es el tercer productor de litio en el mundo, por ejemplo. Sí, y el litio es un mineral estratégico, o sea, es importante para las industrias militares y otras industrias tecnológicas. Bueno, pero ¿cómo rentabilizar? Porque de la noche a la mañana no se puede pasar a ser un país potencia en materia de exportación de petróleo, gas y litio. Argentina es un país que tiene petróleo y gas, sin embargo no es un país potencia en materia de exportaciones, es peor aún, importa gas y ha importado petróleo, o sea que aquí ni siquiera nos autoabastecemos todavía. No, porque una cosa, Mabel, es ser un país con petróleo y otra cosa es ser un país petrolero, o sea, claro. Un país puede tener numerosos recursos, pero si no tiene la cadena de suministros para explotarlos, las carreteras para colocarlo en los sistemas de transportes, etcétera, allí no está explotado el recurso, ¿no? Pasa con algunos países. Por ejemplo, Venezuela tiene mucho petróleo, pero no es un país con la tecnología para completar el ciclo del petróleo, no tiene refinerías, por ejemplo. Entonces, ¿dónde refina el petróleo? En los Estados Unidos. Allí evidentemente hay un déficit. Lo mismo pasa con Argentina. De manera que tiene grandes potencialidades, pero hay que trabajar para rentabilizar y que eso se convierta en riqueza que a su vez aumente el poder nacional, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, ¿cómo ve las perspectivas hacia adelante en la conformación de las personas que ya sabemos hasta ahora que están ubicadas en los distintos lugares? Bueno, Mondino como canciller, Scioli que queda en Chile, en Brasil, continuando un poco con esta política que ha venido llevando, porque tampoco Fernández se llevaba bien con Bolsonaro anterior a Lula, ¿no? Pero bueno, los negocios son los negocios, ¿no? Claro, ahí uno ve, por ejemplo, el pragmatismo, porque Lula podía parecer que tenía una mayor afinidad con el gobierno anterior y sin embargo muestra una gran predisposición para con este gobierno, ¿no es cierto? Pero claro. Sería un poco de signo contrario al Lula exterior, porque una cosa es el Lula interior y otra cosa es el Lula hacia afuera. En relación con la pregunta que usted hace, aquí vuelvo al servicio de la diplomacia, ¿no? Argentina creo que necesita un cambio cultural en este sentido y convertir a las embajadas, los embajadores, en verdaderos soldados de la economía, de la búsqueda de la potencialidad económica del país. Esto hay que cambiar un poco porque hubo mucho en los últimos años, hace mucho tiempo, ¿no? Mucha comodidad diplomática. Estar afuera era un poco un paraíso, ¿no? Casi era un regalo de la política. Claro. La embajada en España, la embajada aquí, la embajada allá. Claro. Pero el embajador, vuelvo a los Estados Unidos y a los países que trabajan esos intereses desde las embajadas, es lo que debe hacer Argentina. Argentina tiene que tener gente afuera que busque las oportunidades, y porque hay oportunidades que se dejan pasar. Por ejemplo, tiene que tener un sistema de inteligencia diplomática que proporcione a Argentina esas necesidades que pueden estar surgiendo y permanentemente surgen en distintas partes del mundo, en conflictos inclusive. Cuando un actor deja de comprar a otro, ahí aparece una oportunidad. Pero parece que tener una suerte de adelantamiento diplomático, ¿no? Y en eso creo que debe basarse una diplomacia activa, ¿no? O sea, que responda a las necesidades argentinas. Totalmente. Bueno, es un análisis sumamente interesante y seguiremos hablando, Alberto, porque bueno, esto recién empieza, así es que vamos a tener mucha tela para cortar. Alberto Hachenreuter, muchísimas gracias por este contacto, Alberto. Buenas tardes. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente. 22 minutos pasan de las 10.